Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan hoy en esta charla Compartamos. Estos espacios que hemos creado desde Compartamos con Colombia con el propósito de estar en contacto con ustedes, las organizaciones sociales de diferentes lugares del país, y ofrecerles una oportunidad de acceder a los conocimientos que tiene Compartamos con Colombia y que también tienen sus 15 firmas socias de servicios profesionales y que pueden ser relevantes para ustedes como organizaciones sociales en su quehacer cotidiano. Mi nombre es Jonathan Clavijo, soy gerente de comunicaciones y mercadeo de Compartamos con Colombia y les queremos dar las gracias por inscribirse a este espacio y por participar del mismo. Hoy tenemos una charla Compartamos que es muy especial porque en ella no solo hablaremos sobre la importancia de la planeación estratégica para las organizaciones sociales, sino que además abordaremos uno de los procesos que es más importantes para Compartamos con Colombia año a año. Se trata de la convocatoria de fortalecimiento de organizaciones sociales, que es una convocatoria por medio de la cual nosotros ofrecemos una oportunidad a diferentes organizaciones sociales del país que quieran presentarse a esta iniciativa con el propósito de enfocar su impacto y hacerlo sostenible en el tiempo. Vamos a hablarles un poco más sobre esto más adelante. No obstante, queremos darles algunas indicaciones básicas para el inicio de esta charla Compartamos. En primer lugar, les queremos compartir que en el primer momento de la charla estaremos hablando sobre la planeación estratégica para las organizaciones sociales y que en el segundo momento estaremos más refiriéndonos con respecto a la convocatoria de fortalecimiento a organizaciones sociales. Además, les contamos que en esta charla Compartamos vamos a recibir sus preguntas e inquietudes a lo largo de este espacio por medio del chat. Así que les agradecemos que utilicemos este espacio tanto para notificar algún inconveniente técnico que tengan durante la charla con respecto al sonido y demás, que intentaremos solucionar, y adicionalmente que puedan dejarnos ahí sus inquietudes respecto de las temáticas que vamos a abordar en esta charla Compartamos. De esta manera les queremos dar la bienvenida a todos ustedes. Tenemos diferentes organizaciones de diferentes lugares del país. Eso nos entusiasma bastante. Les queremos agradecer por participar de este espacio y a continuación, como siempre nos gusta, vamos a presentarles un poco de qué es Compartamos con Colombia, para que ustedes, algunas organizaciones sociales nos conocen y digamos que son usuarios frecuentes de este espacio y ya saben que nos gusta empezar las charlas Compartamos con esta posibilidad de compartir con ustedes qué es Compartamos con Colombia. En primer lugar, les contamos que Compartamos con Colombia es un vehículo que conecta los talentos de 15 firmas de servicios profesionales con el propósito de acelerar la transformación del país. Hablamos de firmas de servicios profesionales que son expertas en materia de auditoría y consultoría, que son expertas en materia legal, en banca de inversión y también una firma calificadora de riesgo. Todas estas firmas de servicios profesionales componen lo que hoy es Compartamos con Colombia. Y básicamente nosotros tenemos dos líneas de trabajo. La primera de ellas y que es la línea fundante de Compartamos con Colombia y que tiene mucha relación con la convocatoria de fortalecimiento de organizaciones sociales, es la de fortalecimiento de capacidades en organizaciones y personas. Compartamos con Colombia es una organización de cerca de 20 años de existencia en el país y que durante todo este tiempo ha trabajado con más de 700 organizaciones con impacto social o ambiental. En este sentido, para nosotros, digamos, es común trabajar con diferentes organizaciones de diferentes lugares del país con el propósito de fortalecer sus capacidades y de actuar de alguna manera como consultores especializados para el sector social. Y tenemos una segunda línea de trabajo de diseño e implementación de soluciones para el desarrollo, por medio de la cual nosotros ya no somos solamente consultores, sino que acompañamos la implementación de diferentes procesos de desarrollo o que tienen impacto social o ambiental. Un poco para que puedan ver ustedes la amalgama y la diversidad de organizaciones con las que hemos trabajado. Acá les queremos dejar alguna evidencia de ello. Organizaciones sociales de diferentes lugares del país, desde organizaciones de base hasta organizaciones de segundo piso, organizaciones empresariales, fundaciones empresariales, también hemos trabajado y esta es un poco la diversidad de organizaciones y la experiencia con la que Compartamos con Colombia. Ahora que les hemos dado esta pequeña introducción sobre Compartamos con Colombia y que los invitamos a que si quieren conocer más puedan visitarnos en www.compartamos.org, pues queremos darle la palabra
a nuestros invitados de hoy. Son dos personas que han sido fundamentales en este proceso de la convocatoria de fortalecimiento de organizaciones sociales. Por un lado, les hablo de Henry García Gaviria. Él es gerente de proyectos de Compartamos con Colombia, quien gerencia además la convocatoria de fortalecimiento a organizaciones sociales y quien en primer lugar nos va a hablar sobre algunos de los retos principales que tiene el sector social en el país. Y adicionalmente tenemos un invitado muy especial. Se trata de uno de los profesionales de nuestras firmas socias. Les hablo de Sebastián Río Malo. Él es asociado de la firma McKinsey, quien más adelante nos hablará un poco más sobre la estrategia en las organizaciones sociales. Posteriormente, les hablaremos sobre la convocatoria de fortalecimiento y atenderemos sus inquietudes al final de esta sesión, tanto de la temática que estamos abordando como de la convocatoria de fortalecimiento a organizaciones sociales. De esta manera, le doy la palabra a Henry García Gaviria, gerente de proyectos. Henry, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y bienvenido. Vamos a esperar unos segundos. Estamos teniendo algún problema con Henry. Les agradecemos a todos por estar aquí con nosotros en esta charla Compartamos. Permítanos un segundo, por favor. Muy buenas tardes. ¿Me escuchan todos? Sí, Henry, te escuchamos. Bueno, muy buenas tardes para todos los asistentes a esta charla Compartamos. Es para nosotros muy grato estar con todos ustedes en este espacio. Esperamos además que sea pues, un espacio que les ofrezca posibilidades para el desarrollo de sus organizaciones. Esperamos también una activa participación en el momento en el que abriremos los micrófonos. Así que todos pues muy bienvenidos. Le doy la palabra a Sebastián para que lo salude y posteriormente ya entramos en el desarrollo del webinar con todo su contenido. Sebastián, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están a todos? Un gusto estar acá con ustedes. Perdónenme que la cámara no está funcionando. Ahorita voy a ver cómo reinicio el computador o bueno, estoy tratando de entrar desde el celular. Pero entre tanto, pues voy hablando por acá mientras logro que me vean la cara. No porque sea muy interesante, pero sí porque es lo mínimo cuando estamos en el mundo de la virtualidad, ¿no? Entonces, yo estoy acá porque Compartamos me invitó para que les contara un poco de mi experiencia trabajando con organizaciones del sector social como ustedes. Yo soy gerente de proyecto de McKinsey & Company, me especializo en temas del sector público social y en general pues soy un apasionado y un fiel creyente de que organizaciones como las de ustedes tienen el potencial de transformar el país y que nuestro rol como consultores es estar ahí, apoyarlos y darles nuestra perspectiva y las mejores prácticas que hemos conocido de otras organizaciones para que toda esa vocación y esa capacidad de transformar que tienen ustedes se canalice de mejor manera y en efecto logren maximizar el impacto social que esperan conseguir. Entonces hoy quisiera hablarles de dos temas principales. Uno, los retos que estamos viendo en términos de los grandes temas a tratar desde el sector social para poder ser sostenibles y tener un impacto, digamos, en el mediano y largo plazo. Y luego contarles un poco por encima, pero sí darles una idea de cuál es la aproximación con la que solemos trabajar estos temas desde Compartamos y con el apoyo pues, de todos los aliados de Compartamos. Entonces, acá hay unos retos que ustedes seguramente conocen mejor que nosotros, pero yo creo que igual vale la pena explicitarlos y dejar claro que esto no es algo que los está afectando a cada una de sus organizaciones, sino que en general un reto que vemos de manera constante. Hay todo un tema de que hoy día el entorno le exige a las organizaciones del sector social sofisticarse cada vez más y buscar tener unas estrategias y unos modelos de negocio más robustos.
Anteriormente, hace un par de años, de pronto había campos más abiertos, había menos organizaciones que estaban tratando de ocupar los mismos espacios y eso daba cierta flexibilidad para que algunos actores no tuvieran que sofisticar tan rápido su juego. Lo que vemos nosotros hoy es que para un mismo espacio y para un mismo tema puede haber 4 o 5 organizaciones sociales compitiendo y eso es un llamado a la acción para cada uno de ustedes de asegurarse que tienen muy claros los derroteros, lo que esperan lograr, las aspiraciones, los planes asociados para que esto suceda y contar con un modelo de negocio robusto que soporta esas aspiraciones en términos de la sostenibilidad financiera y también en términos de, digamos, de su capacidad de jugar con toda la parte de tener, por un lado, sostenibilidad, pero también el impacto social que están buscando generar, ¿no? Un segundo reto muy importante y que decanta de cara a la estrategia es cómo nos aseguramos que estamos dedicando el tiempo de nosotros a lo que más impacto genera. Y eso en últimas es un tema de cómo sé yo que me estoy enfocando en aquellas problemáticas donde tengo mayor capacidad de generar impacto y donde realmente se combinan bien las capacidades, el conocimiento de la organización y las necesidades de esas personas que están allá afuera o de esos actores que están allá afuera esperando que mi fundación entre a jugar, ¿no? Y eso suele pasar por un ejercicio que es muy difícil para todos los seres humanos, en particular se ve también muy predominantemente en las organizaciones y en lo social aún más, porque siempre es decir, yo allá veo una necesidad, pero esa necesidad no debo ser yo el que la va a atender. Y ahí, digamos, en nuestro trabajo nos hemos dado cuenta cuando, por ejemplo, estamos apoyando a organizaciones del sector educativo, con universidades sin ánimo de lucro o con colegios que buscan servir a poblaciones vulnerables. Es muy difícil decir, que era, por ejemplo, una de las discusiones que tenía con mis antiguos clientes, es decir, oiga, yo me voy a enfocar solamente en los niños que están de primero en adelante. Y la gran pregunta que me decía es, bueno, ¿y qué vas a hacer con los que tienen de 0 a 4 años? Porque necesitan la misma atención y están casi que pidiéndola a gritos. Y uno como organización tener que decir, yo no los voy a servir a ellos porque creo que hay otras organizaciones que los pueden servir y porque quizás no soy yo la organización más adecuada para servirlo. Ese tipo de discusiones son muy importantes en un contexto como el actual, donde con los recursos escasos y las capacidades que ustedes tienen que enfocarse en aquello que más valor genera y eso siempre pasa por renunciar a algunos de los temas. Sí, podemos volver al anterior, por favor. Eso, gracias. Otros retos que están muy, digamos, asociados a las tendencias que estamos viendo y más en temas de la coyuntura actual es, hoy día las organizaciones del sector social no pueden partir, o muy pocas pueden partir, de un modelo que se fundamente principalmente en una única fuente de recursos. Hay algunas que son mejores que otras en recaudación de fondos, pero en general lo que hemos visto es que las organizaciones sociales que son más exitosas para este proceso de ser sostenibles combinan una parte de recaudación de fondos, una parte de unos productos y servicios que ellos mismos ofrecen y que les permiten obtener una remuneración a cambio e incluso va algunas que utilizan fuentes de negocio que no tienen que ver directamente con donaciones o con sus productos y servicios, pero que saben utilizar muy bien sus causas para generar una atracción financiera alrededor de lo que ellos quieren generar. Y eso, por supuesto, es siempre la antesala de cómo aseguramos que lo que yo tengo como estrategia y las aspiraciones que quiero lograr estén soportados por un modelo de negocio que en efecto me permita llegar a lo que quiero llegar. También hemos visto que uno de los principales retos de las fundaciones o de las organizaciones sociales es no contar con un modelo suficientemente robusto de gestión. Claro, tenemos las ganas, tenemos el conocimiento y tenemos toda la intención de generar el impacto, pero muchas veces nos quedamos en no poder asegurar que ese impacto se materialice en el día tras día y hacerle seguimiento a esas grandes tareas que tenemos como organizaciones para que esto pase. Porque el impacto social no se construye, por supuesto, en un día, sino que es el conjunto de pequeños pasos que se manifiestan de manera constante en el tiempo. Y por último, uno de los grandes retos que vemos es que en general muchas de las organizaciones sociales fallan o tienen retos de contar con un modelo de gobierno lo suficientemente robusto. Hay muchas que se fundamentan en simplemente una persona con una vocación y con una intención clara de ayudar, que cuando esa persona falta o por alguna razón tiene que dedicarse a otras tareas, la fundación muere inmediatamente. O quizás esa persona se vuelve el centro de todo el proceso de recaudación de fondos y la que conecta con los beneficiarios y cuando no está,
pierde la sostenibilidad. Entonces, todos estos son retos que nosotros tratamos de atacar de manera sistemática cuando pensamos en cómo construir las estrategias y entender bien las capacidades que se requieren para cumplir con ellas. No sé si tienen una pregunta hasta ahí o si no, de pronto pasamos a la parte de la estrategia y más bien cerramos ahí para comentarios. Entonces, tenemos un conjunto de retos. No sé si de pronto el anfitrión me puede poner me puede quitar el mute en mi celular, a ver si me puedo ver en pantalla. Bueno, ahí ya me están viendo. Perfecto. Perfecto, danos un segundo y ya te habilitamos el micrófono. Gracias. Listo, perfecto. Ya por acá, al menos nos vemos las caras. Entonces, les decía, tenemos un conjunto de retos que para unas organizaciones serán más predominantes que para otros, pero sabemos que hay en general un tema, una batería de temas transversales. Les pedimos unos instantes, parece que hemos perdido la comunicación con Sebastián Riomalo. Permítanos un segundo, por favor. Vamos a intentar que él vuelva con nosotros. Listo, acá estoy. Se me desconectó el celular, entonces creo que ya tocó Vale, sin cara. Sebastián. No hay problema. Vale, Listo. gracias. Entonces, les decía, dados estos retos que tenemos y la necesidad de atacarlos de manera sistemática, típicamente nosotros trabajamos con las organizaciones del sector social a través de un marco conceptual o un marco estratégico que denominamos o que parte de una teoría del cambio y que tiene como objetivo llegar al final a un portafolio de iniciativas claramente definidas que apalancan todas las ventajas competitivas de la organización y que cuentan con un plan de capacidades y un plan de implementación lo suficientemente robusto para darnos una expectativa de que vamos a lograr las aspiraciones que nos hemos planteado. Quiero explicarles un poquito todos estos conceptos que suenan un poquito raros en principio, pero en últimas no es más como que ayudar a que realmente las organizaciones tengan un proceso de reflexión que las lleve a entender qué es lo que quieren lograr, por qué saben que lo pueden lograr y que entiendan cuáles son las herramientas y el camino que los puede llevar a eso. Partimos entonces por tratar de entender la teoría del cambio, que este nombre que parece un poco académico, en últimas lo que quiere decir es cuál es mi hipótesis de cómo puedo yo generar cambio en el mundo, ¿no? Y esto puede ser y va a ser supremamente contextual y dependiente de cada una de las organizaciones. Un ejemplo de eso era, volviéndome al cliente que trabajaba en una red de colegios. La teoría de cambio de este cliente era que él podía transformar la vida de los niños a través de educación de calidad. Que la educación de calidad era la manera principal para generar oportunidades y sacar a los niños de las condiciones de pobreza o vulnerabilidad en las que se encontraban. Cuando hablamos de la teoría del cambio, en últimas lo que hacemos es tratar de adentrarnos en lo que ustedes han venido construyendo como organización y decidir cuál es el problema que quieres resolver, qué te importa a ti. Es un tema de que los niños no tienen educación, es un tema de que los niños viven en pobreza, es un tema de que los niños en la ruralidad no tienen las oportunidades que tienen los niños en la ciudad. Decantamos eso y luego entendemos, dado que esto es lo que te importa, ¿cuál es el impacto que tú quisieras lograr? ¿Y cuáles son las métricas contra las que te vas a juzgar, dado eso? ¿Y cuáles son las principales líneas de acción que te podrían llevar a eso? Volviendo a mi ejemplo del cliente en temas de educación básica y media. La teoría de él era, yo transformo vidas de niños con educación de calidad. El problema que quería resolver, más que los niños no tuvieran educación, era que los niños que no tenían educación estaban condenados a un ciclo de pobreza. Y lo que él quería era darles esa oportunidad de no quedar condenados a ese ciclo. Y el impacto que se trazó, la métrica que se trazó es
¿cuántos de estos jóvenes que se van a graduar de mi colegio van a acceder a un título de educación superior? Entonces era un tema de cuántos gradúo de básica y media y cuántos ellos pasan a superior, porque esa es la manera como yo creo que sinceramente y genuinamente van a conseguir un trabajo de calidad que los va a sacar del ciclo de pobreza. Y las acciones clave que este cliente se pactó era todo un tema de cómo genero yo acceso, cómo genero yo calidad lo suficiente para que puedan acceder a la educación superior y cómo genero yo un modelo sostenible que me permite acceder al mayor número de niños posibles. Luego pasamos a entender un poco cómo se ve el entorno competitivo dado este problema social que yo he planteado. Entonces, ¿quién más está ofreciendo esto que yo estoy interesado en ofrecer? Y no hay que verlos como algo negativo o como un tema de cómo hago yo para ser mejor. Es más para entender qué espacios no se están llenando en este momento. Dado que todos en últimas queremos ayudar a resolver el problema social que hemos definido, no quiero entrar yo a solucionar problemas que otros ya están tratando y en los que quizás esos otros son mejores que yo. Y volviendo al ejemplo que daba, quizás este cliente no era la persona o la organización más efectiva para atender niños en la primera infancia. Y por eso decidió renunciar a ese espacio, también porque entendió que estaban los programas de gobierno de primera infancia y le pareció que eran una respuesta lo suficientemente contundente para este problema. Y por eso decidió enfocarse en un nivel más alto. Luego también tenemos un entendimiento de qué está pasando en la educación. ¿Cuáles son los grandes cambios? Nos estamos virtualizando. En general va a haber, dado el COVID, una aproximación que es mucho más de educación híbrida que solo educación presencial. La calidad en Colombia viene en un estancamiento y que en general ha hecho que los niños y los jóvenes de educación básica y media no tengan mejores oportunidades en educación superior. Y en general, ese tipo de análisis es lo que nos permite realmente entender en qué entorno y en qué cancha de juego estoy jugando para realmente entender cuáles son las acciones que debo generar para lograr esa aspiración que me he trazado. Y con este entendimiento del entorno, pasamos a hacer un análisis detallado de estos tres elementos que ustedes ven acá en color azul. Primero, ¿quién es en últimas mi beneficiario o mi cliente? ¿Qué le hace falta? ¿Qué puntos de dolor tiene? ¿Cuál es el rol que juego yo dentro de eso? ¿Y qué debería atender yo y qué no debería atender porque mi organización no está enfocada en eso? Ahí lo que hacemos es una caracterización de realmente qué es lo que necesita mi cliente o mi beneficiario final y yo como organización, cómo debo adaptarme para responder a eso. Entonces es un entendimiento profundo de qué es lo que mi beneficiario me está pidiendo a gritos. Luego pasamos a la parte de las necesidades y ahí lo dividimos en la parte de trabajos y en la parte de resultados. En la parte de trabajos, lo que queremos tratar de entender es, dado que ya entiendo cuáles son las necesidades de mi beneficiario, ¿qué está esperando el beneficiario de mí? Si yo, por ejemplo, soy una organización que está, de nuevo, en la educación básica y media, el beneficiario probablemente no está esperando, si es un joven en condiciones vulnerables, no está esperando que yo le resuelva el tema de la vivienda, no está esperando que yo le resuelva el tema de la alimentación diaria, no está esperando quizás que le resuelva un tema de violencia intrafamiliar, no, está esperando que yo le resuelva el tema de que no tiene acceso a educación de calidad. Y ese es mi foco. Y luego, cuando pienso en los resultados, al final, ¿qué quiero lograr? ¿Cuál es ese gran objetivo que espera mi cliente que yo le entregue? Probablemente, volviendo a mi ejemplo, es un tema de que el padre de familia lo que quiere es que su hijo o su hija se gradúe de colegio con una buena educación de calidad y tenga posibilidades y vocación de acceder a educación superior. Por último, en todo el tema de propuesta de valor, en últimas lo que tratamos es de decantar y aterrizar todo esto que hemos visto hasta en las etapas anteriores. Y lo último que queremos responder es, ¿cuál es el beneficio que yo espero generarle a mi beneficiario? ¿O qué es lo que espero remediar de los puntos de dolor que tiene él? En el caso del ejemplo que les he contado, lo que yo quiero generar es darle la oportunidad de educación de calidad y lo que quiero evitar y el punto de dolor que quiero resolver es que entre en un ciclo de pobreza continuo porque no tuvo educación de calidad cuando lo debía tener. Con todo este entendimiento, una claridad sobre quién es mi beneficiario final, qué espera el de mí, qué es lo que yo le puedo dar que no le pueden dar otros, qué está pasando en la industria, quiénes más están jugando en esta cancha y en últimas, qué es lo que aspiro yo lograr y por qué creo que lo puedo lograr. Esto queda aterrizado en un portafolio de iniciativas que lo que trata de entender es cuáles son las ventajas competitivas de ustedes como organización, en qué se deben enfocar
¿Y cómo lo van a lograr? A través de un plan de capacidades que se asegure que la organización tiene la capacidad de implementar esto de manera robusta, e identifica las brechas con antelación para saber en qué hay que trabajar. Y un plan de implementación que en últimas me dice con qué cadencia lo va a implementar, quién va a ser el responsable y cómo hacemos que esto en efecto pase. Este esquema transversal que ustedes ven es en últimas lo que nosotros planteamos desde Compartamos con Colombia y los aliados para poder atender esos puntos de dolor y esos retos que hablábamos antes de las organizaciones sociales. ¿Y esto cómo se ve en la práctica? Pasando por favor a la próxima lámina. Esto se ve en últimas en una serie de preguntas que nos hacemos, unos análisis que nos planteamos para responder esas preguntas y unos resultados que determinan en unos entregables que ustedes pueden utilizar para guiar la conversación y entender hacia dónde quieren ir como organización. Entonces, el tipo de preguntas ya lo hemos venido conversando. ¿En qué enfoco las acciones de mi organización? ¿Cómo puedo operar de manera sostenible para que esto pase? ¿Cuento yo hoy día con las capacidades que necesito para ejecutar exitosamente ese plan y este modelo de operación que me he planteado? Y por última, ¿qué tengo que hacer en este momento y qué cambios debo comenzar a hacer desde ahora para asegurarme que en efecto esto pase y logro los resultados esperados? Una serie de análisis que pueden ser pues más contextuales y más importantes dependiendo de la organización, pero todo un tema de qué está haciendo hoy su organización, qué iniciativas y qué servicios ha venido manejando hasta el momento. ¿Es eso lo más pertinente? ¿Está asociado con la teoría del cambio que ustedes han planteado? ¿En dónde han concentrado los recursos tanto financieros como humanos de la organización? ¿Es esto lo que más agrega valor? Luego, para entender cómo está mi modelo, trato de entender cómo están mis clientes y beneficiarios, qué es lo que me están pidiendo a gritos, cómo responde mi modelo de negocio a esas necesidades que ellos están planteando. Y en general, tratar de decantar eso dentro de mis diferentes líneas de acción y trabajos que podría hacer, cómo podría yo asegurarme que estoy enfocando mis esfuerzos en aquello que genera mayor beneficio para mi beneficiario, pero que también optimiza mi modelo de sostenibilidad donde obtengo un mayor nivel de ingresos a un costo relativamente bajo. Luego, otros de los análisis que hacemos es para entender la parte de capacidades es cómo está hoy la organización, quiénes son los que la lideran. Esas personas cuentan con todas las capacidades para implementar esta estrategia. ¿Qué les hace falta? ¿Cómo los puedo ayudar? ¿Qué recursos hacen falta de manera interna que de pronto tenemos que solucionar con unas alianzas externas? Y por último, todo un proceso de construir un plan de implementación que tenga claramente unos objetivos, unas métricas y unos hitos clave que se deben cumplir. Esto en últimas lo que nos deja son unos documentos que más que documentos se vuelve la hoja de ruta de la organización. Hacia dónde quiero ir, cómo quiero llegar y le permite a la organización enfocar su trabajo para los próximos años y poder concentrarse en aquello que es lo que hace bien y donde más valor agrega a la sociedad. ¿Qué tipo de resultados hay en últimas? Un documento que condensa la teoría del cambio de la organización, un portafolio de iniciativas que apalanca todas las ventajas competitivas que tienen ustedes y que les permite saber en qué se quieren concentrar y cómo asignar los recursos de la organización, un plan de desarrollo de capacidades para aquellas brechas que todavía no se han cumplido y por último un plan de implementación que les permita realmente hacer que esto pase. Hay mucho más detalle, por supuesto, y sé que he hablado un poco rápido, pero quisiera que se llevaran como 3 grandes mensajes, ¿no? Uno, hay una serie de retos que ustedes están viviendo y en las que no están solos, que son muy comunes y transversales, no solo a las organizaciones sociales, a otras también, pero en particular a lo social, justamente por su naturaleza. Dos, desde Compartamos con Colombia y sus aliados, tenemos una forma sistemática de pensar estos retos y ayudarlos a ustedes a poder atenderlos de manera efectiva, pensando y entendiendo bien cuál es su razón de ser, por qué se levantan en las mañanas y cómo podemos hacer que ese esfuerzo y esa dedicación que ustedes tienen en efecto redunde en un beneficio y un impacto para la sociedad, que es lo que en últimas buscamos en el sector social. Y el tercer mensaje es, esto se ve en la práctica a través de un análisis riguroso, disciplinado y sistemático que pasa de unas preguntas que ustedes están haciendo y que probablemente tienen unas primeras hipótesis, pero que se pueden decantar un poco más, pasa por un embudo que hace un análisis riguroso y profundo para entender cómo responder estas preguntas basadas en la evidencia y en lo que a ustedes les importa como organización y decanta al final en unos documentos robustos que les permite tener una hoja de ruta y un mapa de hacia dónde quieren llegar, por qué quieren hacerlo y cómo lo van a hacer. Con eso cierro y quedo atento a las preguntas que ustedes puedan tener. Con mucho gusto de responderlas.
Sebastián, muchas gracias por tu intervención, por el acompañamiento permanente a los procesos que adelanta Compartamos con Colombia con las organizaciones sociales del país, en bien, por supuesto, de la transformación social del país. Todo esto que nos menciona Sebastián Riomalo de nuestra firma socia McKinsey, en Compartamos con Colombia lo llevamos a la práctica y con miras a fortalecer las organizaciones sociales por medio de la convocatoria para el fortalecimiento precisamente de las organizaciones sociales. Y hoy hemos abordado, digamos, puntualmente uno de los temas y es la estrategia. Pero ya les voy a explicar en detalle porque la convocatoria tiene el eje de estrategia, pero tiene también el eje financiero y tiene el eje corporativo, que todo esto, digamos, está conectado con los retos a los que hoy se ven convocadas muchas de las organizaciones aquí presentes. Entonces, vamos a pasar rápidamente por lo que fue la convocatoria de 2019 y tenemos un testimonio acá presente y luego les vamos a contar de la convocatoria 2020 con miras a que ustedes ojalá se puedan presentar. Entonces, la convocatoria de fortalecimiento de organizaciones sociales es una convocatoria que tiene la misma edad de Compartamos con Colombia y que se desarrolla con el objeto de fortalecer el sector social del país. Llevamos 20 años ejecutando este proceso y contamos con el respaldo de nuestras firmas socias para que el fortalecimiento pueda redundar posteriormente en ese escalamiento del impacto y en esa sostenibilidad que están buscando las organizaciones sociales del país. Este es un proceso especializado no solamente de consultoría y de desarrollo de capacidades estratégicas y organizacionales, sino también de aprendizaje, donde las organizaciones apropian los conceptos, como los que ya tocaba hace un poco Sebastián Riomalo, con el objetivo de que en su momento puedan las organizaciones mismas volverse a pensar, volver a trazar unas estrategias cuando cambian los entornos, las dinámicas o cuando aparecen nuevos retos. Entonces, 20 años, 15 firmas que respaldan el proceso y una convocatoria enfocada en el aprendizaje y en el desarrollo de capacidades estratégicas y organizacionales. Adelante, Jonathan. Contarles muy brevemente, en 2019 recibimos 86 postulaciones a esta convocatoria de 26 departamentos del país e iniciamos un proceso riguroso de selección porque se trata también de elegir a los mejores, de trabajar con las organizaciones que tienen la capacidad y el compromiso para escalar su impacto social y o ambiental. 86 postulaciones, a 56 de esas organizaciones las postulamos, las restantes fueron descartadas por no cumplir con los requisitos mínimos de participación. Luego una preselección de 25 y finalmente trabajamos con 12 organizaciones que tenían el compromiso, presentaron digamos, el soporte de un trabajo sistemático y comprometido con el impacto social y ambiental, asumen también una responsabilidad respecto del proceso en términos económicos o en términos de cumplir a cabalidad con cada una de las fases del proceso. Entonces, finalmente, adelante, Jonathan, pues trabajamos con las siguientes organizaciones. Aquí van a ver ustedes en pantalla organizaciones de distintas partes del país, digamos, que trabajan en focos diferentes, que resuelven, como ya lo mencionaba Sebastián, problemáticas distintas en el sector social, como por ejemplo la Fundación Batuta, muy conocida en el sector cultural, la Fundación El Malpensante, que tiene una publicación también de muchos años en el país, pero está, por ejemplo, la Fundación Fútbol para el Futuro, que trabaja en la ciudad de Medellín para el desarrollo de nuevos liderazgos desde el fútbol como medio, o la Asociación de Amigos del Museo Nacional, que busca favorecer los distintos procesos que se ejecutan desde el museo más importante del país, y la fundación, entre otras, la Fundación Sigo. Hoy tenemos aquí a Nelcy, su directora ejecutiva, a quien le queremos dar precisamente en este momento un espacio para que les cuente un poco cómo ha sido
este proceso de fortalecimiento para la Fundación SIGO. Y ya paso entonces a contarles de la convocatoria 2020 y de lo que esperamos poder llevar a cabo con las organizaciones que sean seleccionadas. Adelante, Nelcy, y muchas gracias por estar en el espacio. Muchas gracias, Henry. Muchas gracias a Todo Compartamos por la invitación. Bueno, yo soy Nelcy Sánchez, hago parte de la Fundación SIGO y quiero contarles un poco de nuestra experiencia en esta maravillosa convocatoria. Nosotros, como todas las fundaciones, dedicamos el 99.9% del tiempo y de los recursos a la operación de la fundación y en muchos casos a lo que llamamos apagar incendios. En este ejercicio y con dos preocupaciones vigentes todo el tiempo. Una, la consecución de recursos para poder realizar la labor social y la otra amarrada, la consecución de oportunidades y beneficios para nuestros muchachos. Nosotros trabajamos justamente con jóvenes y los ayudamos a que puedan hacer un programa técnico laboral y luego los apoyamos para que ingresen al mercado laboral. En esta necesidad de buscar alianzas, alguien nos invitó a Flora, y a Flora de Fundación Bolívar da Vivienda. Nosotros nos inscribimos, aplicamos a varios temas, nos ganamos, por ejemplo, entradas a teatro para nuestros jóvenes que disfrutaron muchísimo y de pronto apareció una convocatoria de Compartamos, fortalecimiento organizacional. En este momento yo tenía una practicante de comunicación que hizo todo el proceso, aplicó, lo hicimos como muy, hagámoslo a ver qué pasa y recibimos respuesta positiva respecto a unos documentos que teníamos que anexar adicionales y como a la sustentación, llamémoslo así. Y pues bueno, nos pusimos muy contentos y empezamos a conocer más sobre el proceso y ahí nos dimos cuenta que aquí había una inversión importante. Entonces, es aquí yo creo donde muchos como que hasta aquí llegamos y nos pasó de por sí. Yo envié un correo diciendo muchas gracias, en este momento no contamos con los recursos para poderlo hacer. Sin embargo, desde ese momento nos sentimos muy consentidos porque recibí una llamada, recibí un soporte donde las personas de Compartamos nos decían, sigan en el proceso, nosotros los acompañamos para que se reúnan con su junta directiva y revisen opciones para este pago, que además se puede diferir en cuotas. Entonces seguimos en el proceso, hablamos con nuestra junta directiva y todas las puertas se nos abrieron. Fue una experiencia maravillosa pensar que en medio de pandemia estuvimos acompañados, pensar que en medio de pandemia estamos creciendo y seguimos en una línea de crecimiento es maravilloso. Nuevamente en ese estar haciendo y estar ayudando, nos olvidamos, yo creo que no solo nosotros, sino muchas organizaciones, de planear, de escribir procedimientos, de revisar el mercado. Incluso nos olvidamos de repensarnos, que es un tema indispensable en este momento, ¿no? Innovar y estar revisando nuevas oportunidades de hacer mejor lo que hacemos. Fue maravilloso estar cerca de otras organizaciones, ver cómo ellos hacen su ejercicio y aprender lógicamente de estas buenas experiencias, conocer también sus dificultades y ver cómo no caemos en lo mismo o cómo podemos evitar lo que estamos haciendo bien, qué podemos mejorar. Como les digo, fuimos muy bendecidos y muy consentidos. Nuestra gerente desde Compartamos nos apoyó muchísimo en este proceso y tuvimos justamente ese espacio de repensarnos, de organizarnos. Y como les digo, en medio de pandemia, pues fue maravilloso. A veces uno piensa, como les decimos nosotros a los muchachos, que pandemia, entonces no, quedémonos quietos, no es el momento de tomar decisiones, no es el momento de invertir y todo lo contrario, nos genera nuevas oportunidades para hacer, para aprovechar el tiempo. Fuimos también bendecidos en el sentido de tener consultores desde el área financiera, desde el área legal, desde el área estratégica. Son personas de la firma Deloitte, que si uno hiciera el ejercicio como desde otro ángulo, pues sería imposible, digamos que desde nuestro presupuesto, tener ese acompañamiento.
Ellos, perdón la expresión, se metieron muchísimo en el cuento, conocieron a la fundación y nos hicieron unos entregables muy aplicables a nuestra realidad. Salimos muchísimo de la teoría y ellos nos entregaron realmente material para mejorar nuestra acción y nuestro día a día. También dentro del proceso se nos dio la oportunidad de tener acompañamiento en una convocatoria, en un proceso de cooperación internacional. Nunca lo habíamos hecho, siempre no lo habíamos soñado. Incluso de pronto alguien ya había escuchado esto y yo un día dije, no me voy a morir sin ganarme una convocatoria de cooperación internacional. Y pues trabajamos durísimo, aplicamos, tenemos un preaprobado y según nos dijeron muchas posibilidades de tener estos recursos para nuestro quehacer diario. Yo digo que este es un primer resultado de muchos que vamos a traer a tener gracias a esta consultoría. Tenemos un plan de acción definido. También, digamos que ese es un resultado muy importante de este ejercicio y es no quedarse en la teoría, sino tener un plan de acción con fechas, con responsables, delimitado además de acuerdo a las posibilidades. Entonces, ¿con qué debemos empezar? ¿Cuál sería nuestro siguiente derrotero? Y estamos en ese proceso. Digamos que en nuestros resultados también tenemos un nuevo portafolio de servicios que nos ayudaron a construir, donde se encontraron nuevas posibilidades de acción, nuevas fuentes de recursos. Entonces, realmente estamos muy felices. Les aconsejo de todo corazón que tomen la decisión y que le metan la ficha a este proceso. Como consejo, primero, como todo en la vida, gócenselo cuando estén en medio de la consultoría, estén acompañados. Yo tuve a una coequipera que se llama Angie, de mi equipo de trabajo, que me ayudó un montón porque aquí sí hay que trabajarle duro para tener buenos resultados. Estén siempre mente abierta a todas las sugerencias, porque cuando a uno le dan observaciones, pues son oportunidades para crecer. Y trabajen muy duro, métanse en el cuento y van a ver muy pronto los resultados. Finalmente, creo que aquí en la consultoría dejamos amigos. Soledad, yo molestaba como la tengo en mi Facebook, la considero mi amiga y sé que pues digamos que en este ejercicio de alianzas y de unirnos para crecer y para ayudar, podemos seguir compartiendo y contando con Compartamos. Muchas gracias. Nelcy Sánchez, Fundación Sigo, en lo que les podamos ayudar, con muchísimo gusto. Nuevamente abiertos a este trabajo entre fundaciones que nos va a hacer más fuertes y ayudar a nuestra sociedad. Muchas gracias. Nelcy, muchas gracias a ti por ese testimonio tan especial, tan generoso también con Compartamos con Colombia, pero sobre todo tan importante de cara a lo que ha significado este fortalecimiento para la Fundación Sigo. Esperamos nosotros que en el futuro termine redundando pues en un crecimiento de su impacto y en una sostenibilidad que se mantenga. A continuación, entonces, voy a pasar muy sucintamente por lo que es la convocatoria 2020, donde entonces recogemos la actuación de las organizaciones respecto de los retos mencionados por Sebastián Río Malo y donde pues presentamos la versión del proceso en el que participó, la versión 2020 del proceso en el que participó Nelcy, quien ya se acaba de referir a ustedes. Continuemos, Jonathan. El proceso de fortalecimiento de Compartamos con Colombia entonces busca, en esencia, definir para cada una de las organizaciones su foco estratégico después de realizar un análisis integral en términos financieros, en términos estratégicos y en términos legales. Luego entonces de ello y basados en la metodología de teoría del cambio, definimos unas iniciativas con ventaja competitiva partiendo de la comprensión de las características y de las necesidades de los clientes y o beneficiarios. Posteriormente, entonces, trabajamos en la estructuración de un modelo financiero para la sostenibilidad y de establecer un buen modelo de gobierno que muchas entidades sin ánimo de lucro hoy día lo desarrollan o lo tienen
atado a su estrategia y atado realmente a los focos donde quieren tener impacto. Finalmente, entonces, y como ya también les anticipaba Sebastián Riomalo, pues el proceso se enfoca en establecer unas capacidades para implementar ese portafolio de iniciativas con ventaja competitiva, esa propuesta de valor y esa nueva estrategia a la final. Y al final, el proceso entrega un plan de acción también detallado, que es la hoja de ruta para que cada una de las organizaciones participantes pues tenga claridad sobre qué hacer respecto de ese portafolio de iniciativas definido. El proceso entonces tiene tres elementos que son muy importantes. Uno es que permite, como ya lo anunciaba Nelsi, compartir experiencias para aprender colectivamente, y es también un proceso donde las organizaciones interactúan con expertos del sector social y con firmas de servicios profesionales de Compartamos con Colombia, y a su vez se aprende haciendo para escalar el impacto. Es decir, no todo lo dicen los consultores, sino que también las organizaciones hacen y participan activamente del proceso con el fin de apropiar los aprendizajes para que en un momento determinado, si se requiere, pues puedan darse reenfoques de la estrategia, puedan darse reestructuraciones de los procesos y de la organización misma en función de cumplir nuevos roles o de atender, pues como ya lo anticipaba, otras problemáticas sociales. Adelante, Jonathan. El proceso entonces tiene cuatro frentes de trabajo. Está por un lado el diagnóstico de cada una de las organizaciones, identificando claramente sus oportunidades de mejora. Es muy importante partir de reconocer cada una de las organizaciones. Tiene un proceso de formación y de apropiación de conceptos para el fortalecimiento que se da, como ya lo decía, en las sesiones colectivas y también en las sesiones individuales. Hay una estructuración de los documentos asociados a este tema de la estrategia y a los otros frentes que ya les voy a mencionar, con el acompañamiento de nuestras firmas socias, pero también con el trabajo de cada una de las organizaciones participantes. Y hay unas herramientas de soporte para el fortalecimiento, fundamentalmente una plataforma de aprendizajes más una caja de herramientas con los contenidos correspondientes. Sobre tres ejes, como ya les hemos mencionado: el eje de estrategia, el eje financiero y el eje corporativo. Es muy importante que un proceso de fortalecimiento sea integral y desde Compartamos con Colombia lo realizamos de esa manera. Cada una de las organizaciones tiene un equipo de estrategas, un equipo de financieros y un equipo de abogados corporativos con miras a lograr ese fortalecimiento que se requiere a partir de esos focos que se definan y de esa problemática que se busca atender según lo que determina la teoría del cambio y según las oportunidades de mejora que identificamos al comienzo. Adelante, Jonathan. Acá mencionarles, grosso modo, lo que tiene cada uno de los frentes. En el diagnóstico, pues tenemos un perfil de cada una de las organizaciones en detalle, hay un entendimiento de la problemática social que resuelve cada una de las organizaciones, un entendimiento de su estrategia, de sus temas financieros y de los asuntos legales más relevantes. En la formación y en la apropiación de conceptos están las sesiones de trabajo grupales, donde las organizaciones sociales reciben los conceptos más importantes respecto de la estrategia. Después hay dos talleres, uno financiero y hay uno legal, y hay clases maestras complementarias sobre temas que son relevantes para el fortalecimiento de las organizaciones en el sector social, como por ejemplo el marketing o la gestión de ventas. Luego en la estructuración, pues es una construcción semana a semana. Trabajamos durante 24 semanas con nuestras firmas socias y realizamos reuniones personalizadas con los equipos de trabajo de cada una de las organizaciones con miras a que se construyan los documentos que se requieren para el fortalecimiento. Y en las herramientas de soporte, ya también les anticipaba, tenemos una plataforma de aprendizajes para el desarrollo de todo el proceso y hay un suministro permanente de documentos clave para el fortalecimiento. Adelante, Jonathan. Aquí en números,
muy sucintamente. Entonces, 12 sesiones personalizadas con consultores de estrategia, asuntos legales y financieros, una sesión de nivelación para que todas las organizaciones, digamos, entren en condiciones similares respecto de los conceptos que deben tener en cuenta. Hay 7 sesiones grupales, como ustedes están viendo en pantalla, donde las organizaciones reciben estos conceptos de estrategia. Están los talleres que ya les mencionaba de lo financiero y de modelo de gobierno, y hay mínimo una clase magistral de marketing y gestión de ventas. Adelante, Jonathan. En términos económicos, las organizaciones que sean seleccionadas reciben automáticamente el 50% del valor del proceso que otorga Compartamos con Colombia. Hay otro 50% que deben asumir las organizaciones, que corresponde a 25 millones de pesos. Y como hay organizaciones que no todas pueden pagar estos 25 millones de pesos, pues Compartamos con Colombia cuenta con aliados estratégicos que nos ayudan a cofinanciar parte de este recurso de la mitad, que es el recurso que deben asumir organizaciones que están teniendo un impacto social relevante, que están teniendo impactos también, digamos, relativos al medio ambiente, que tienen el compromiso, que tienen la responsabilidad, pero que no necesariamente tienen los recursos. Entonces, con estos aliados podemos apalancar, cofinanciar parte de estos aportes que van a hacer las organizaciones seleccionadas. Adelante, Jonathan. Aquí tenemos entonces las fechas del proceso ya para cerrar y pasar a las preguntas. Nosotros abrimos las inscripciones el 24 de agosto, las cerramos este próximo 7 de octubre. Tenemos la evaluación de las postulaciones, de todos los formularios y la documentación que recibamos del 7 al 25 de octubre, y después pasamos a una, digamos, fase muy importante, que es la realización de las entrevistas con cada una de las organizaciones, para finalmente, entre noviembre y diciembre, formalizar los acuerdos con las organizaciones participantes y empezar todo este proceso de fortalecimiento en febrero de 2021 con las organizaciones que van a tener el privilegio, decimos desde Compartamos con Colombia, de recibir este fortalecimiento que sin duda les llevará a escalar el impacto y a hacerlo sostenible. Yo creo que de esta manera, y excusándome por pasar muy rápido por las páginas, pues damos cierre a la presentación y quedamos atentos de las preguntas que se requieran. Muchas gracias, Henry, por tu participación, por comentarnos un poco más sobre la convocatoria de fortalecimiento de organizaciones sociales. Ya hemos recibido las primeras inquietudes y recuerden que por medio del chat pueden escribirnos con más inquietudes sobre el proceso de fortalecimiento de organizaciones sociales. Una de las inquietudes que hemos recibido es cuál es el procedimiento, cómo puedo yo hacer parte de esta convocatoria de fortalecimiento de organizaciones sociales, qué debo hacer, cuál es el paso a paso. Henry, si lo pudiéramos explicar brevemente, y adicionalmente en pantalla podemos explicar un poco dónde pueden encontrar la información. Vamos a esperar unos instantes para poder volver con Henry. Mientras tanto, queremos explicarles un poco cuál es el procedimiento que deben ustedes cumplir para que puedan acceder digamos, a poder inscribirse en la convocatoria de fortalecimiento a organizaciones sociales. Entonces, para ello, simplemente queremos darles unas indicaciones básicas. Ustedes deben ingresar a www.compartamos.org. Ustedes ingresan a la página web www.compartamos.org. Ingresando a la página web, ustedes pueden acceder acá a nuestra pestaña que está relacionada con la convocatoria de fortalecimiento a organizaciones sociales. Acá van a encontrar la pestaña con toda la información sobre la convocatoria de fortalecimiento a organizaciones sociales, y en la parte inferior van a poder acceder, por una parte, a toda la información relativa a la convocatoria y adicionalmente los requisitos de participación. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta cuáles son los requisitos de participación
para que puedan ingresar a la convocatoria de fortalecimiento a organizaciones sociales. Nosotros les enviamos a ustedes, o acá pueden tener disponible todos estos requisitos de participación y adicionalmente acá están tanto las fechas de la convocatoria como los términos de referencia que podrán consultar en nuestra página web y del mismo modo podrán diligenciar aquí el formulario de inscripción. Esto es fundamental. Ustedes acá primero leen los términos de referencia para que puedan verlos completos y adicionalmente acá pueden diligenciar el formulario de inscripción para que puedan participar de la convocatoria. Es muy importante anotar que adicionalmente de este formulario de inscripción que van a diligenciar en nuestra página web, compartamos.org/convocatoria 2020, tienen que adjuntar unos documentos al correo convocatorias@compartamos.org para que ustedes tengan muy en cuenta que este es el procedimiento de participación. En primer lugar, que puedan ingresar a la página web, leer los términos de referencia de la convocatoria y posteriormente diligenciar el formulario de inscripción y hacernos llegar la documentación vía correo electrónico. Estas son como las claridades fundamentales con respecto a la participación en la convocatoria de fortalecimiento a organizaciones sociales. Vamos a recibir más inquietudes. Nos preguntan también qué tipo de organizaciones sociales aplican a la convocatoria y cuáles no aplican a la convocatoria. Vamos a ver si ya podemos conectarnos con Henry. Henry, Sí, si puedes compartirnos. aquí estoy, Jonathan, sí. Respecto entonces, viendo las preguntas en pantalla, ¿qué tipo de organizaciones sociales aplican a la convocatoria y cuáles no? Aplican todas las entidades sin ánimo de lucro que se encuentren activas y que presenten los documentos de soporte solicitados en el formulario de inscripción. Es muy importante que las entidades sin ánimo de lucro que se presenten, pues estén activas y tengan los soportes que den cuenta de ello. Por ejemplo, uno de los documentos que solicitamos es el informe de gestión del último año. Las juntas de acción comunal, en tanto estén registradas como entidades sin ánimo de lucro, pueden participar, porque ya tuvimos un caso el año pasado de esa consulta, solo que si la Junta no tiene personería jurídica y no está establecida como entidad sin ánimo de lucro, no podría, digamos, participar. Luego hay una pregunta respecto de quiénes son los socios y aliados, pues son las firmas de servicios profesionales de Compartamos con Colombia. Tenemos socios en estrategia, en temas financieros y en temas legales. Tenemos también aliados, naturalmente, para la divulgación, pero ya, digamos, operan bajo esa figura. Nos preguntan que si al informe se refiere al financiero. Digamos, el informe financiero también se solicitan los estados financieros de los 2 últimos años de funcionamiento de la entidad sin ánimo de lucro, pero también es el informe o balance social, José Miguel Hernández. Muy bien. Simplemente para hacer un registro de los documentos que se requieren para participar de la convocatoria, se los vamos a leer a continuación. La organización social que se presente a esta convocatoria de fortalecimiento a organizaciones sociales nos envía vía correo electrónico, ya les decía, convocatorias@compartamos.org, la siguiente información. Registro actualizado de Cámara de Comercio. Nosotros le solicitamos, por favor, que sea no menor a un mes de vigencia. La fotocopia del RUT, la fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal, el organigrama de la organización, la copia de los estados financieros del último año, auditados y con las respectivas notas, el balance general, el estado de pérdidas y ganancias, los documentos que evidencian la antigüedad de la operación de la organización. Y para eso es muy importante que nosotros les solicitamos a las organizaciones que registren un poco cuál es el impacto que han tenido y en ese sentido, para esto se solicitan estos documentos que evidencian la antigüedad de la operación de la organización. ¿Esto a qué se refiere? Pueden enviar certificaciones, informes de gestión, copias de convenios o contratos que hayan ejecutado como evidencia de este tipo
de antigüedad e impacto que generan, la hoja de vida del director ejecutivo de la organización y la carta de intención en formato libre por medio de la cual ustedes manifiestan su interés en participar de la convocatoria de fortalecimiento de organizaciones sociales. También, si la organización requiere de un apoyo, digamos, para participar de la convocatoria, como lo comentaba Henry, una beca parcial para participar del proceso, debe solicitarlo adjuntando adicionalmente a todos estos documentos una carta adicional por medio de la cual manifieste especialmente cuál es el impacto que tiene la organización y cómo aprovecharía este proceso de fortalecimiento de organizaciones sociales. Henry, no sé si quieras agregar algo adicional respecto de este punto. No, yo creo que esos son los datos, o mejor los documentos que se requieren, pero estoy viendo, digamos, en pantalla una pregunta y es ¿cómo puedo recibir asesoría de Compartamos con Colombia de Juan Carlos González? Y Juan Carlos, pues esta es, digamos, la gran posibilidad para recibir la asesoría de parte de Compartamos con Colombia, como ya lo anticipaba, es una convocatoria que tiene pues 20 años de trayectoria y que busca justamente pues extender el alcance de los servicios de Compartamos con Colombia a aquellas organizaciones a las que regularmente no estamos llegando. Esperamos entonces contar con tu postulación. Hay una pregunta adicional de ¿puede enfocarse el apoyo a un proyecto en particular? La hace Hernando Castellanos. Digamos que revisando puntualmente, Hernando, el proyecto, siempre que sea presentado por una entidad sin ánimo de lucro, se puede realizar ese enfoque. Es un trabajo que ya hemos hecho en otras oportunidades. A continuación también tenemos una pregunta sobre cuáles son los criterios que define Compartamos con Colombia para seleccionar a los participantes. Y en esta pregunta me gustaría invitar, Henry, además a nuestra directora ejecutiva, Susana Yepes, que también nos acompaña en este webinar. Henry y Susana, si nos quisieran responder esta pregunta, muchas gracias, sobre los criterios de Claro que selección. sí. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar hoy acá. Me alegra mucho compartir este espacio, haber podido compartir con ustedes el alcance de la convocatoria, también algunos elementos sobre la estrategia en las organizaciones y pues recibir todas estas preguntas y tener el espacio para responderlas y para dialogar con ustedes sobre los criterios, digamos que nosotros en la convocatoria justamente parte de nuestro objetivo es tener un gran número de organizaciones a las que podamos acompañar de diferentes regiones del país, de diferentes sectores, de diferentes tamaños. Entonces digamos que es más, digamos, los criterios es un primer filtro inicial es cumplir con los requisitos y digamos completar este formulario y compartirnos estos documentos. Realmente, aunque veamos que es un listado de pronto de varios documentos, es algo fácil de completar y nuestra intención no es que sea un proceso complejo, es más un proceso en el que los podamos conocer a ustedes. A partir de eso, de esa revisión inicial, es que sea una organización social con un propósito claro que genere un impacto relevante en la comunidad con la cual trabaja y también que el equipo, digamos, directivo o quien lidera este tipo de organizaciones tenga la capacidad para asumir un proceso de este estilo. Digamos, esto requiere tiempo, dedicación de las dos partes. Digamos, de parte nuestra cuentan con todo nuestro compromiso porque es uno de los procesos centrales de nuestra organización, pero también de parte de ustedes se requiere contar con un tiempo y con unas personas que sean quienes vayan a participar en este proceso de fortalecimiento y también que tengan pues todo el interés y las ganas de transformarse al interior de la organización. Entonces, estamos abiertos a recibir todas sus postulaciones, también pues con todo el ánimo de acompañarlos en este proceso. Si de pronto surge alguna inquietud en la postulación, nos pueden escribir a los correos que están en la página web y nosotros estaremos muy atentos también a acompañarlos. Entonces no hay unos criterios que descartan, es más bien una priorización, digamos, dado que
los cupos no son ilimitados, de aquellas organizaciones que demuestren un mayor interés y también un mayor impacto en las comunidades en las cuales trabajen, indiferente, digamos, del tamaño de la organización. Digamos, no descartamos ni por ser una organización muy grande, ni por ser una organización muy chiquita. Aquí todos, digamos, hay un lugar y un espacio para todos, entonces, pues, bienvenidos y qué bueno contar con ustedes en este espacio. Susana, una última pregunta que nos hacen, sobre todo algunas organizaciones que están creadas hace muy poco, recientemente, y es una organización que está creada hace solo 3 meses, u organizaciones que son apenas nacientes. ¿Cuál es la invitación para estas organizaciones? ¿Ya me oyen bien? Sí. Perfecto. Este es un proceso que requiere cierto nivel de madurez. No por eso desincentivamos la participación de esas organizaciones. De todas formas, para uno tener unas reflexiones sobre la estrategia, sobre el modelo de gobierno y demás, cuando uno ya tiene cierta trayectoria, son conversaciones que se valoran y que tienen un impacto mayor a nivel organizacional, pero de todas formas no cerramos la puerta porque incluso recientemente acompañamos un caso de ese estilo, que si bien es una organización recientemente creada, es una iniciativa que ya tiene un recorrido muy grande. Entonces, si bien se formalizó hace poco, es una iniciativa que cuenta con una historia, con unos resultados y con información y con insumos que nos sirven para dar esa conversación. Entonces, nosotros no descartamos, digamos, miramos un número y ya descartamos, sino que como contaba ahorita Henry, nosotros en el proceso tenemos un proceso de entrevistas y de conversaciones individuales con cada uno de ustedes. Entonces, si ustedes creen que si bien tienen 3 meses de creados, pero que están en un punto organizacional y con la capacidad interna para tener esto, estamos listos para oírlos, para conversar con ustedes y para considerar su postulación. Así es, la idea es que las organizaciones puedan presentarse y que esta antigüedad no solamente esté manifestada, digamos, en el tiempo que formalmente están constituidos, sino también en el impacto que han tenido previamente las organizaciones. Esperamos haber respondido con la mayor claridad las inquietudes que nos han manifestado. Muchísimas gracias a cada una de las personas que se tomó el tiempo de estar en este espacio y de acompañarnos en esta charla. Compartamos, esperamos que haya sido de utilidad tanto la información relativa a la importancia de la planeación estratégica en las organizaciones sociales y también cómo pueden participar de la convocatoria de fortalecimiento de organizaciones sociales. Les recordamos, pueden ingresar a www.compartamos.org para acceder a toda nuestra información, incluyendo las posibilidades de participación en la convocatoria de fortalecimiento a organizaciones sociales. Esta charla fue grabada, por la cual nosotros se las enviaremos a ustedes para que tengan toda la información a la mano y recuerden www.compartamos.org y si tienen inquietudes, convocatorias@compartamos.org. Convocatorias@compartamos.org. Muchas gracias a ustedes por su tiempo y por este espacio tan ameno que compartimos. Que tengan una feliz tarde.